Y para concluir, cuando son las 13:11 de la mañana, este magazine informativo de las televisiones locales en Canarias, permítanme cerrar el programa con un compañero y amigo, Antonio Reyes, director de Gran Canaria Televisión. Hola Antonio, ¿cómo estás? Vaya, justo cuando lo presento lo llaman. Las cosas del directo, no pasa nada. Inmediatamente recuperamos a Antonio Reyes, que lo vemos en vertical. Si puedes colocar el móvil derecho y al revés para que se actualice. Ahí, ya te vemos perfectamente, Antonio. Nada, te saludaba. ¿Cómo estás después de este fin de semana intenso? Hombre, un fin de semana un poco automovilístico, pero bien. Cierto. Sí. Esto es un buen mes porque ahora vienen las fiestas del mes de mayo, tanto el 1 como el 3 de mayo, que es fiesta en Santa Cruz. En fin, que también pues ya necesitamos, como dice, esta fatiga pandémica ya hace que la gente estemos más optimistas, se ve mucha gente vacunada, con lo cual yo creo que vamos a despedir el mes de abril con otra cara. Una gran noticia, aquello que decimos aquí siempre en la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias, de empezar a ver la luz del túnel un poquito más cerca, ¿no? Casi abandonando este túnel de una vez por todas. Me gustaría dar voz, Antonio, a la gente que nos ve en directo y forma parte de este contenido de televisión en la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias, porque nos han planteado algunas cositas que no quiero dejar escapar. Decía por aquí, una pregunta, ¿cuándo se va a vacunar a la juventud? Lo pregunta José María Ramos Carrión, me refiero de 30 para arriba. Oye, José María, de 30 para arriba todavía se es joven. Buena reflexión. Yo creo que primero cogemos el COVID-19 porque esto veo que va para largo. Y luego Gary Siberio dice, los militares de ISFAS pasan todos sus datos de sus seguros a la Seguridad Social para ser vacunados. Te digo, militar activo, pero ya retirado. Ahí no lo sé. Claro, importante, militar activo, pero no los retirados. A mí me consta que los retirados ya en múltiples casos no se les llama, y peor aún, cuando lo preguntan, no saben qué responderles, de cuándo se les va a vacunar. Por otro lado, nos llegan mensajes diciendo, hoy llego tarde, buenos días Pedro Noda, y qué maravilla, cómo amo mi adeje, nos dice también el señor Siberio. Varios asuntos controvertidos, no sé ni por dónde empezar, si por el propio Consejo Rector o Fiscalizador de la Radiotelevisión Canaria, que esta mañana tenía a sus miembros que pueden llegar a optar a esos 7 puestos para fiscalizar el ente, en la posición de idoneidad, justo con el señor periodista Francisco Pomares. Lo están viendo ahí en pantalla, y lo digo porque, claro, está en una tesitura algo compleja, desde el punto de vista de que el asunto puede llegar incluso a los juzgados. Recuerden que en septiembre de 2014, una publicación que está en Diario de Avisos, la han sacado públicamente los compañeros de Diario de Avisos, en esa plaza denominada DL0455, 0455, para ser profesor en la ULL, en la facultad precisamente de periodismo. Y es que en ese momento el señor Pomares entrega datos falsos, falsifica al menos 2 certificados de empresa, y claro, repito, el asunto puede llegar a ser constitutivo de un delito. Falsificó su currículum para ganar esa plaza de profesor en la universidad, el señor Francisco Pomares, que aportaba, repetimos, certificados falsos para acrecentar sus méritos y obtener así el puesto en la Facultad de Periodismo. Un señor que desde su púlpito habitual periodístico, ya sea en materia oral, en Radio Club Tenerife, Cadena SER, o escrita, pide dimisiones a diestro, siniestro, da lecciones de moralidad. No sé si debiera presentar su dimisión él, en este caso, o dar algún tipo de explicación formal y oficial con respecto a la veracidad de esos 2 certificados que, ojo, no es un error administrativo. Y digo no un error administrativo porque los directivos de las 2 empresas que han sido utilizadas para mejorar el currículum vitae del señor Pomares han certificado que las rúbricas no son ni suyas ni de ninguno de los responsables de sus empresas. Cuando un periodista no tiene las manos limpias y se dedica a dar lecciones permanentes de moralina, ¿cómo reaccionar? Precisamente el día en el que se está sometiendo a idoneidad en el Parlamento de Canarias. Bueno, yo creo que precisamente la función que tendría estas vistas en el Parlamento es precisamente comprobar la idoneidad o los méritos de cada candidato, ¿no? Hombre, lo de Pomares, habrá que esperar a que dé una explicación creíble, ¿no?
porque, claro, a la vista de la información del diario de aviso, pues está claro que, tal como has expuesto, parece que ha habido una adulteración, una alteración grave de esos méritos y tendrán que investigarse. Obviamente ya el reproche ético o político, pues claro, como dice el refrán, ¿no? Dice, así mides, así serás medido, ¿no? Por tanto, lo que él exige para otro, pues posiblemente ahora le va a venir. Porque además está ocupando un cargo, o pretende ocupar un cargo en la Junta de Control de Radio y Televisión Canaria, que es un cargo de carácter público y por tanto está sometido no es una cuestión particular de un señor. Estamos hablando por supuesto, es un cargo retribuido, bien retribuido, más de 4.000 euros al mes, con cargo a los presupuestos generales del Gobierno de Canarias. No lo olvidemos nunca, esa es la perspectiva. Estamos hablando de dinero público de un señor, en este caso un señor que tiene comportamientos habitualmente no de peninsular, sino de godo, cobrando como godo del Gobierno de Canarias, repito, dando lecciones de moralina, pidiendo dimisiones a diestro y siniestro y aparentemente, veremos las explicaciones que dé y dará el señor Pomares, si es que de este asunto se atreve a hablar, lo han pillado falsificando 2 documentos para acrecentar sus méritos y así optar a un puesto de profesor en la Facultad de Periodismo. Por cierto, un periodista donde su modo operandi, aquello de seré bueno si recibo subvenciones de lo público. Estamos acostumbrados a esas publicaciones de muchos libros que quedan en nada y básicamente vienen de perritas públicas. Que quede bien claro el percal, porque ese tipo de cosas no se ponen en los currículum vitae, ni la fiscalización de los fondos públicos, y ahí es donde viene la credibilidad. Esa es la credibilidad de un señor que falsifica documentos y opta hoy a un puesto de idoneidad, por cierto, nombrado por Coalición Canaria, teniendo en cuenta aquello de la independencia periodística, alguien que en su momento fue director insular en el Partido Socialista. Es verdad que de aquello hace ya 20 años y tiene derecho a formar parte, naturalmente, de la ideología que considere oportuna, pero que quede meridianamente claras las cosas. Esperemos que sepa ejercer el cargo porque será uno de esos 7 puestos, seguro, quedará nombrado. Ya veremos si esto llega a los juzgados, habrá capacidad para corregir y no destinar dinero de lo público a quien pueda estar falsificando documentos. Que quede bien claras las posiciones y las exposiciones desde lo público. Antonio, ¿algo más que añadir a este asunto? No, simplemente señalar que obviamente que esta información que se ha publicado, yo creo que en relación a los méritos de la experiencia periodística, resulta que es indudable, ¿no? Porque Pomares estuvo hasta con una agencia de publicidad, etcétera, ¿no? Es decir, que su experiencia y su bagaje profesional en el mundo de la comunicación es innegable. Otra cosa es que esa idoneidad para un cargo público tiene que venir pues acompañada de una transparencia y algo que lamentablemente ya se dio con otros casos también recuerdo a alguien de otro partido, que no voy a nombrarlo, que también aparentemente no estaba correctamente toda la documentación de su formación, ¿no? O lo que había acreditado. Pero en fin, son cosas y en las próximas semanas veremos qué explicaciones da Pomares y qué explicaciones dará Coalición Canaria, porque no se olvide que lo propuso Coalición Canaria. Y yo, en todo caso... Si es que da algún tipo de explicación. Yo con este señor me crucé una vez en el Parlamento de Canarias y la única cosa que me indicó, por eso digo que es un absoluto godo, y yo no puedo con los godos, los que tienen comportamiento godo, era que me quitara delante o la policía del Parlamento nos tenía que sacar fuera. Ese es Francisco Pomares. Yo me quedé como... Y eso por decirle buenos días, señor Pomares. Así que imagínense el percal mafioso de este mafioso de la comunicación que es Francisco Pomares. Evidentemente, yo no tuve ningún inconveniente, fui muy educado con él, a pesar de que él no mostró el mismo respeto. Y ya les adelanto yo que no quiso salir fuera. Pues yo lo único que le dije es, hombre, para evitar que la policía nos saque del Parlamento en la tesitura que usted está exponiendo, vamos fuera y lo hablamos y lo aclaramos sin ningún tipo de escándalo. Y claro, él no se imaginó nunca que un canario le fuera a hacer frente a una persona que tiene comportamiento godo, y lo que hizo fue darse la vuelta y mandarse a mudar. Bueno, estaba sentado en una butaquita y se quedó allí pidiendo ayuda porque no quería salir del Parlamento para poder hablar como 2 personas adultas y sin violencia de ningún tipo, no con esa característica que decía este mentecato mafioso de la comunicación a este que simplemente le daba los buenos días. Y de estos, por cierto, hay testigos, por si el señor Pomares quiere negar la mayor, de esto hay testigos.
Atención al dato, y vamos a entrar ya en actualidad local canaria con uno que intenta dar formación en la universidad. Casi nada, es que de verdad que lo pienso y aquello de la titulitis que tienen algunos no deja de sorprenderme. Miren, atención a este dato porque hay una denuncia pública de que casi el 6% de los productores de plátano de Canarias son los que reciben la mitad de las ayudas de la Unión Europea para la fruta en 2020. No sé si calificar esto de escándalo, no sé si es que está muy concentrado en las hectáreas del plátano en Canarias en determinadas personas, pero la realidad es que hay otros productores en canarios que diga que se lo están comiendo en crudo, mientras otros reciben prácticamente fíjate, el 6% reciben más de la subvención y vienen muchos millones de euros desde Europa a Canarias. Da para reflexionar teniendo en cuenta las denuncias públicas y la ley de calidad alimentaria que está ahora mismo en debate en Canarias. Hombre, el lobby este platanero que tenemos aquí en Canarias se está aprovechando de una medida que es necesaria, ¿no? Porque no lo podemos olvidar. Es decir, el cultivo de platanera tiene un impacto ecológico, paisajístico y medioambiental en las islas, especialmente en La Palma y Tenerife, porque lamentablemente ya en Gran Canaria pues el cultivo de la platanera pues se redujo muchísimo, aunque en estos años también se ha recuperado algo. Pero en base a esa posición de necesidad de conservar la isla en los términos actuales, pues obviamente hay que revisar esa relación de este lobby, porque es un lobby y que efectivamente, que incluso dentro internamente no funciona de forma equitativa y si cada vez pues hay más, digamos lo que estamos hablando, una minoría selecta que es la que se queda con todo el grupo. Y un ejemplo, suele pasar desapercibido. La publicidad que se hace institucional en España a favor del plátano de Canarias normalmente no se encarga ninguna agencia de publicidad canaria. Fíjense usted, se hace con una agencia de publicidad, o al menos así eran los años pasados, en ejercicios pasados, con alguna de la península, ¿no? Sí, y entonces, claro, siempre volvemos ese compromiso de decir, oiga, que si la subvención es el dinero, debería ser también de ida y vuelta, ¿no? Que el retorno recaiga en el tejido productivo, en este caso de la agencia de publicidad de Canarias, que son capaces de hacer esas campañas. Pero bueno, y que haya agencias de comunicación en Canarias, sin género de dudas, con maravillosos profesionales que son capaces de llevar a cabo la campaña publicitaria del plátano de Canarias que ostenta y dirige y manipula y monopoliza el Asprocan, única y exclusivamente. Dicha la cifra de otra manera, para que ustedes entiendan mejor la coyuntura, estaríamos hablando de que el 94% de los productores del plátano de Canarias, el 94% recibe menos de la mitad del dinero que llega de Europa para esta fruta. La verdad que la situación cuanto menos es sorprendente, Antonio. Sí, volvemos siempre a lo mismo, pero yo creo que no debemos perder el norte, es decir, que el Parlamento de Canarias, que es el que debe dar transparencia, ¿no? El comisionado de la transparencia es el que debe dar luz y taquígrafo a ver qué pasa con ese tipo de ayuda y cómo se está funcionando, pero no porque tengamos ánimo de ir en contra del sector platanero, al contrario, lo que queremos es que se sostenga, pero que sea lo más equitativo posible, porque hay hay un número importante de pequeños agricultores, de pequeños productores que ven realmente muy poco de ese dinero, o las ayudas lo pasan mal frente a los colectivos mayores. Preocupación, Antonio, también porque están las primeras derivaciones a la privada, pacientes más jóvenes e ingresos directos desde urgencias en la fase de mayor presión para las UCI, las unidades de cuidados intensivos de Gran Canaria. La elevada ocupación en estas unidades de críticos y sobre todo en hospitales de Gran Canaria, y sobre todo el aumento de contagios de Tenerife, que salvo ayer no baja del centenar, es la preocupación principal que tiene la Consejería de Sanidad en cuanto a la evolución de la situación epidemiológica en Canarias. ¿Cómo seguir conviviendo con este virus y estas cifras donde Sanidad no relaja su tensión? No, yo creo que la sanidad lleva más de un mes que lo sabemos, como se dice, sotto voce, ¿no? Es decir, o extraoficialmente han venido con un gran temor
de los epidemiólogos y los médicos, en el sentido de que ya sabían que la variante británica, y ahora se ha comprobado que prácticamente más del 80% es de variante británica, que es muy contagiosa. Y lo que está pasando es que estamos vacunando a las personas mayores, pero cada vez los que están llegando son gente con menos edad, cada vez más joven, pero claro, cuando llegan ya no llegan porque tengan síntomas tal, sino que llegan para prácticamente entrar en la UBI. Quedar ingresados. Entonces eso significa que la letalidad, porque la gente joven aguanta mejor las complicaciones que el otro, pero cuando ya le llegan son casos más graves. Yo espero que, lo dicho, ¿no?, que con la vacunación de Janssen ahora en este mes, que de aquí a un mes que estamos, porque estamos acabando el mes de abril, pero yo creo que va a dar un cambio sustancial. Otra cosa es que la monodosis, gente, no nos olvidemos de apuntar que es monodosis. Que la de Janssen es monodosis. Va a dar un gran resultado. Es que la vacunación masiva tiene que ser ahí, porque con poner esos pinchazos está clarísimo, ¿sabes? Yo soy optimista y veo también que se empieza a notar. Mira, hubo la exposición esta Atlantur en Expo Melonera de turismo la semana. De hecho, lo hemos podido leer en Ver Gran Canaria este fin de semana. Y efectivamente, oiga, ha sido un dato positivo porque ya se ve que está calentando motores, ¿no? Que la gente está preparada, que hay cosas increíbles, porque yo miré allí y no lo sabía. Ahora mismo los clientes van a saber cuántas veces viene la camarera de piso a limpiar, cuántas veces se desinfecta el baño, cuánta gente entra en las cocinas, cuánta gente en los pasillos. Y eso ahora hay herramientas digitales que lo pueden hacer, con lo cual hemos visto que el sector turístico... Aquello de dar garantía también al cliente, ¿no? Al cliente que viene a la marca Canarias y que querrá disfrutar de nuestra tierra, pero también prevenirse y que las cosas estén funcionando correctamente, que haya capacidad para estar en esta situación de pandemia que no nos va a dejar de abandonar cuando, digamos, todo el sector recupere la normalidad. Y por cierto, ya que hablas de ese asunto, a mí me sorprendía, después de haberlo leído en Ver Gran Canaria, sacando la punta al lápiz, si usted me lo permite, esa exposición en la que dejan entrever que hay sintonía con Nueva Canarias y clima de incomodidad con Coalición Canaria. ¿A qué se refieren, Antonio? Sí, bueno, es una cuestión lógica. La apuesta que hizo Fernando Clavijo en Gran Canaria fue apostar por una nueva generación política con Pablo Rodríguez, Héctor Suárez, con Francis Candil y María Fernández, pero apostó por el turismo y de hecho los tuvo como infraestructuras turísticas. Y luego ahora mismo no se olvide que el turismo de San Bartolomé de Terejana, que es casi el 70 y pico % de la isla, está en manos de Coalición Canaria con Alejandro Marichal. El Ayuntamiento de Mogán, que también tiene la otra parte, está también con alguien, la alcaldesa, aunque es de Xiuca, ha manifestado públicamente el apoyo a Fernando Clavijo, a la Coalición Canaria, es muy afín, muy cercana. Entonces, claro, Nueva Canaria se está encontrando que en Gran Canaria no puede expandir en la actividad turística porque se está encontrando no al PSOE, se está encontrando a Coalición Canaria. Y hay cierta incomodidad que se nota en el pacto de gobierno de San Bartolomé porque hay más sintonía entre Nueva Canaria y PSOE que con Marichal, porque Marichal, pues en fin, es un hombre peculiar para muchas cosas, pero bueno, está haciendo él su tarea, pero obviamente hay un pulso aquí entre Nueva Canaria y Coalición Canaria sobre el turismo. Y sobre todo echándole un ojo... Adelante. El consejo de la consejera de turismo es de Casimiro Corbelo, de Agrupación Socialista Gomero. Por tanto, Nueva Canaria, que siempre está pensando en clave electoral de cara al año que viene, o dentro de 2 años, está preocupada porque no puede crecer en ese aspecto y yo me imagino que va por ahí los tiros. Y más preocupaciones que le surgen a Nueva Canarias después de lo hecho público por Marco Aurelio, esa vinculación de subvenciones, primero a Fauda por más de 150.000 euros, ahora por parte del Gobierno de Canarias a esa ONG con una razón social en un edificio abandonado que ya ha recibido más de 136.000 euros que no tienen explicación de ningún tipo, donde hay vinculaciones directas de cargos de confianza nombrados por Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y su área, y los que presiden esas organizaciones no gubernamentales, siendo el área de la vicepresidencia las que gestionan estas subvenciones y ocultando en el portal de transparencia por parte de la presidenta de esas ONG la pertenencia y la existencia de estas ONG. Sinceramente, esto huele a la Gürtel Canarias. ¿Cómo se te queda a ti el cuerpo? Hombre, sí. Hombre, no creo que por el volumen de dinero parezca... No, claro, eso sí. Por eso dije Canarias, ¿eh?
Sí, pero bueno, el modus operandi es éticamente muy reprochable, políticamente. Ya se verá si de esto se traen consecuencias. Es verdad que siempre ha habido cargos electos de Nueva Canaria al frente o detrás de determinados colectivos y entidades, es una cosa habitual. Pero claro, ya el hecho de que se den... lo que llamó la atención de esta noticia de Marco Aurelio fue que un teléfono que se pone de contacto sea un teléfono que fue del director general del mandato anterior. Del gobierno de Canarias, no es decir, el teléfono de contacto de la ONG, casi nada, ¿eh? Claro. La anterior asociación dejó de recibir subvenciones e inmediatamente la campaña electoral se sustituye por esta. Se ve una cierta, digamos, intención de que se está favoreciendo a determinados cargos electos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto va a dar tiempo porque da la impresión que el PP está trabajando tanto en el Cabildo como que en el Parlamento y se examinará a ver lo mismo que le pasó a la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Que ahora el Tribunal de Cuentas la está investigando por esas subvenciones a determinados colectivos afines de los que ella o su familia o gente muy afín tuvo participación. Pero bueno, es un mal de este tiempo. Yo no sé por qué, porque es así. O sea, bueno, no vamos a nombrar a la esposa del presidente del gobierno de España, porque también la nombraron una entidad que dio la casualidad que recibió una ayuda, ¿no? O en la situación de la ciudad de Barcelona que has expuesto, le ha dado subvenciones a su propio marido, también hay que decirlo, por aquello del nepotismo, vamos. Entonces, claro, la cuestión es que aquí tienen que funcionar los comisionados de transparencia y sobre todo que haya transparencia. Luego llegan los ciudadanos, tomamos las decisiones, pero lo que no puede hacer es que haya cosas que se hagan y se nieguen. Oye, 13:33 minutos del mediodía, nos vamos a ir a las 1:35. Atención, porque te pongo dos asuntos, ¿a cuál mejor? No podemos ocultar la realidad de la pobreza en Canarias, que empieza a ser escalofriante, y lo digo porque crecen en un 47,8% con respecto al año pasado la prestación canaria. Se dice rápido, esa PSI famosa, y Canarias alcanza actualmente a 7.507 familias, lo que suponen también un 37% más que en 2020, que eran 5.478. Una situación de pobreza escalofriante que tenemos en esta tierra y que no puede negarse. De ahí que sea importante acertar dónde se invierta el dinero de lo público. Y otro asunto, para una reflexión desde la conciencia comunitaria. Atención, porque esto no es un meme. Lo que vamos a exponer aquí es de una mema de mucho cuidado. Deja a sus hijas de 6 y 8 años solas en su casa de La Laguna para irse a la playa con su pareja. Las menores, al verse solas, sintieron miedo, pasaban las horas y llamaron al padre, explicándole la situación, siendo este el que avisó y alertó a la Policía Nacional. Así lo informaba la Jefatura Superior de Policía en Canarias, que agrega que fue el padre de las niñas el que requirió a los agentes, explicando nuevamente que sus hijas estaban solas y que el padre, por cierto, no tiene la custodia de las niñas. Situaciones que suceden que nos deberían de llevar a la reflexión, y yo quiero llevar incluso la reflexión más allá en esto de lo de la igualdad. ¿Dónde están las feministas defendiendo en este caso a las niñas, no a la madre mema que se ha ido a la playa? Buena pregunta. No, yo pienso que este tipo de casos siempre hay que tomarlo con la debida seriedad, más que el tema mediático, y obviamente pues habrá que comprobar en qué circunstancias está esa unidad familiar, porque la denuncia del padre no significa que a lo mejor el padre sea la persona cualificada. Ya se verá, tendrá que intervenir y ver, porque evidentemente se le va a exigir, y puedo dar fe que la Dirección General del Menor actúa con muchísima contundencia en estos casos, es decir, actúa en base, velando por el interés de los menores, no el de la madre ni el del padre, el de los menores. Si hay riesgo de desamparo o de algún riesgo grave para la integridad o el desarrollo de los menores, van a actuar, pero vamos, estoy seguro, con total inmediatez. Y respecto a lo que estabas comentando de la pobreza, y termino para no quitarte más tiempo, Dailo, una reflexión sobre las colas de la pobreza. Mire, yo creo que hay que hacerle un llamamiento sobre todo al Partido Socialista. Pero no porque sea culpable de la pobreza, sino porque yo veo que los cargos, en este caso Ángel Víctor Torres, Pedro Sánchez, el gobierno socialista, el Partido Socialista siempre ha estado vinculado al trabajo, a los trabajadores, en la defensa de los trabajadores, de la familia obrera, como se decía antiguamente, la familia de los trabajadores, porque son el asalariado.
Sin embargo, últimamente el Partido Socialista está despegado y yo creo que ha caído en el mensaje del asistencialismo, esto de las ONG, que es más importante, lo importante es que haya colas de pobreza para darle de comer. Y yo creo que el Partido Socialista debe reflexionar, y toda la sociedad. Nosotros no queremos ir camino de Venezuela o de esas pobrezas enormes, porque eso va a crear un lumpen social. Tenemos que caminar para ayudar, primero, volvimos a lo mismo, a las pequeñas empresas y a los emprendedores para que puedan ganarse la vida. Y sobre todo las pequeñas empresas que puedan dar trabajo. Claro. Y ahí debe centrarse en las ayudas. El tejido productivo es esencial para que este país, España, tenga futuro. Antonio Reyes, gracias por seguir haciendo historia en la fuerza de la comunicación local de Canarias. Un abrazo enorme. Y antes de despedirte, déjame dar las gracias contigo. Manténlo en pantalla, al director de Gran Canaria Televisión, por favor, porque nosotros, antes de terminar, queremos dar las gracias a todo el equipo de Cronómetro Cero, a todos los recursos humanos de Canal 4 Tenerife y del resto de televisiones locales en Canarias, La Palma, por supuesto el Grupo Lancelot, Gran Canaria Televisión, que nos aportaron también su conocimiento y su estructura para volver a hacer historia, concretamente en esa retransmisión del 37º Rally Norte Orbecame Norte, Trofeo Sicar. Historia viva de la comunicación local en Canarias, de Atelcan, también de Canal 4 Tenerife, y es motivo de orgullo esa producción que salía perfectamente este fin de semana. Y de verdad, gracias Antonio por hacer historia en clave de la comunicación local de Canarias. Pues todo sea por los espectadores y que esto siga caminando, este proyecto tan bonito de Atelcan, y liderado por ti y por Canal 4 Tenerife. Venga, nada, saludos. liderado por cada uno de los proyectos. Un abrazote, muy buena jornada y feliz semana. A ustedes, darle las gracias. Cada uno